Hola amigos, les saluda desde la Florida Pilar Ortiz y desde El Salvador. Marielo Sosterure, aquí contenta de estar con ustedes ahora. Y juntas somos Forever Forever Latina. Latinas. Así que bienvenidas. Hoy hemos decidido hacer un programa un poquito diferente para que nos conozcamos, para que ustedes conozcan algo de nosotras y por supuesto a través del chat y de la comunicación por internet y de sus mensajes, conocer nosotras algo de ustedes. Así que, ¿estás lista, Marielos? Porque estás hoy, como dicen, en el banquillo como entrevistada. Súper lista, Pilar, aquí para que me preguntes lo que quieras. Ah, ok, lo que quiera. Bueno, déjame pensar. No, mentiras. Vamos a conocernos un poquito y quisiera que nos contaras cómo fue, tú eres odontóloga ortodoncista y cómo es, a qué edad, cuando terminas el colegio y terminas de estudiar, que tomas la decisión de escoger esta profesión. Nada fácil, por cierto, y muy linda. Pues fíjate que algo divertido, porque en realidad nadie en mi familia ha estudiado esta carrera. Ni mi madre es abogado, mi padre era político y abogado, por lo tanto no estaba relacionada para nada con este tema de la odontología. Pero resulta que, curiosamente, mi abuelita desde muy pequeña, desde muy joven, fue asistente dental de uno de los odontólogos más famosos de El Salvador. Entonces ella trabajó como asistente, luego mi madre intentó estudiar odontología cuando ella estaba joven, pero dice ella que la vencieron el temor, el asco, el miedo, todo, y desistió de esta carrera y se fue para leyes. Así es que mi inspiración básicamente fue basada en mi propio dentista. Cuando yo llegaba a la clínica como cosa rara, me gustaba ir a la clínica del dentista, me gustaba el olor que sentía en la clínica, me gustaba lo que me estaba haciendo, me llamaba la atención. Y luego tuve una amiga, muy amiga mía en los últimos años del colegio, que su papá es dentista. Entonces, cuando yo iba a la casa de ella, pues igual, me encantaba ver al papá trabajar. Después el papá fue mi odontólogo personal y me fui involucrando en la odontología, más que todo como por admiración y por observación de los odontólogos que yo admiraba. Entonces, vocación, me refiero a guía vocacional en el colegio. En ese momento no habían guías vocacionales. No sé, ahorita en Latinoamérica me imagino que eso ha mejorado muchísimo, pero en mi época no había una guía vocacional. Básicamente te ibas por una admiración a alguien o por algo que te llamaba la atención. Así fue como decidimos, cuando nos graduamos con esta amiga, inmediatamente nos metimos a estudiar el primer año de odontología. Ay, excelente. Y me encanta cómo te brillan los ojitos. Y si ves, amiga, ya en casa que estás mirando este programa, dice Marielos, me encantaba el olor del consultorio odontológico, me gustaba ese sonido de la fresa. Mejor dicho, Imagínate. tú nos puedes comentar allí en el chat si a ti también te gusta, si te da miedo el odontólogo, porque definitivamente esta mujer es una de las pocas. A mí no me daba mucho miedo, pero así que te guste. Pero Bueno, todo es vocación y pasión. Entonces te motivó tu odontólogo, te motivó de alguna manera tu abuela. Y cuéntanos cuál fue el reto más grande que tuviste. ¿Fue alguna materia? ¿Fue como decías tú, bueno, a ti no te daba asco, pero fue un mundo que era más de hombres? ¿Cuál fue el reto que tú como estudiante tuviste los primeros 3 años, por decir? bueno, fíjate que en cuanto a lo académico, gracias a Dios, eso se me facilitaba bastante. Siempre he sido buena estudiante, me gusta estudiar, me encantaba las materias que estábamos viendo, las clases eran inmensas, agarraban primero como 300 alumnos y después iban haciendo el colador, a manera de que iban sacando todos los que iban aplazando, iban quedando los que sí de verdad estaban estudiando. Básicamente el reto más grande quizás en ese momento fue que estábamos viviendo en medio de la guerra, porque yo saqué mi carrera de odontología aquí en El Salvador. Entonces había
el conflicto civil armado, ¿verdad? El conflicto social que hubo durante 12 años más o menos. Lo tocó cuando estabas yendo a la universidad, entonces me imagino había temor en la calle. Claro, toda la gente tenía temor de salir, temor de que algo te pasara cuando fueras a la universidad. Bueno, de hecho, en algunas universidades las cerraban porque eran tomadas por grupos que cerraban las universidades por semanas y los alumnos no podían ir a estudiar. No era el caso en mi universidad específicamente, pero el conflicto pues era a nivel nacional. Entonces, ese quizás era el máximo reto. Yo creo que más que todo para nosotros, los jóvenes en ese momento, era para nuestros padres, porque ellos se ponían más preocupados de que uno saliera, que uno fuera a la universidad, que uno saliera a divertirse. Y tú sabes, estudiar y divertirse van de la mano. Entonces, los papás creo que eran los que más sufrían en ese momento. Y ya más adelante, cuando tengamos la oportunidad de ser yo la entrevistada, te contaré por qué me identifico con eso que estás diciendo, donde quizás nuestros papás sufrieron gran parte de esa tensión que se vivía en la calle. María, cuéntanos un poco, tú una vez te gradúas de la universidad en El Salvador, decides entonces hacer tu especialización. Primero me gustaría saber cómo escogiste ortodoncia y cómo fue que decidiste irte a estudiar a México. Bueno, pues fíjate que ahí va también otra vez la admiración por otros doctores. Resulta que yo tenía una muy amiga mía que en ese momento le estaban haciendo tratamiento de ortodoncia cuando yo estaba en el colegio y desde ese entonces, antes de que yo decidiera estudiar odontología, ya me gustaba la ortodoncia. Yo la acompañaba a ella a sus consultas y me súper llamaba la atención ese tema de enderezar los dientes y de arreglarlos. Y si te puedo interrumpir un segundo, Dale. seguramente tenemos seguidoras bastante más jóvenes que nosotras y no eran esos alambritos bonitos y disimulados y de colores. Eran Ajá. esos alambres tenaces, terribles, que parecía uno con reja porque tuvimos, ¿no? ¿Te acuerdas de la fábrica de chocolate? Charlie and the Chocolate Factory. No sé qué es la fábrica de chocolate. Algo así. Así es de que, como verás, ahí empezó mi motivación por la ortodoncia también y desde que empecé a estudiar odontología, me interesé por la ortodoncia. Yo ya sabía que al terminar odontología quería estudiar la especialidad de ortodoncia. Ahora bien, la especialidad no la daban aquí en el país. Entonces ese era otro reto, tener que buscar a dónde salir fuera de tu país para poder estudiar una especialidad, porque lastimosamente en nuestro país no se nos dan todas las especialidades que nosotros quisiéramos. Así es que decidí en ese momento aplicar a la Universidad Tecnológica de México y ahí se me abrió el mundo porque conocí a mucha gente de muchísimos países. Era la primera vez que yo iba a estudiar fuera de mi país, que iba a ir a vivir fuera de mi país. Y entonces sentí que el mundo se me había abierto, me sentí tan cómoda, tuve la experiencia multicultural, tenía amigos de Venezuela, de Colombia, de España, República Dominicana, Puerto Rico, México, en fin, y todos muy, muy queridos. Hice muy buenas amistades en México. Y vale la pena decir que eso era algo único porque obviamente no había la facilidad tecnológica y de comunicaciones que hay ahora, que tú estás en El Salvador, yo estoy en la Florida, pero obviamente no era así. No es que seamos viejas, pero es que la tecnología ha avanzado muy Avanza rápido. rapidísimo. Y allí tuviste también una de esas experiencias difíciles que en algún momento también te pusieron a prueba a nivel personal. Pues fíjate que todo iba muy bien. O sea, yo viví en México quizás una de las mejores experiencias de mi vida en cuanto a lo académico, lo social, etcétera, me iba muy bien. Todo excelente, todo color de rosa. Cuando de repente, ya casi por terminar la carrera, muere un novio que yo tenía en ese momento, o en un accidente, y prácticamente muere antes de que yo haga mis exámenes finales ya para graduarme, mi tesis y mi graduación. O sea, básicamente pues, faltaban como un mes y medio, 2 meses para esto. Fue un momento muy difícil en mi vida
que gracias a Dios, pues los doctores en ese momento tuvieron ciertas consideraciones, mis profesores, pero sí no me obviaron ningún examen final, ninguna tesis, ni nada de eso, pues todos sabemos que si queremos ser profesionales, tenemos que vencer ese tipo de retos y hacer lo que tenemos que hacer para podernos graduar. Así es que así fue. Tuve que hacer mis exámenes finales a toda costa. Luego sí me regresé un tiempo para mi país, terminé mi tesis y luego volví a defenderla. Gracias a Dios terminé todos los requisitos y me gradué de Y eso ortodoncia. nos demuestra que son obstáculos que debemos enfrentar cuando queremos algo, a veces no es tan fácil y Exacto. lo importante es perseverar y continuar. Y cuando llegas de nuevo a El Salvador, abres tu propia clínica. Me vas a contar un poco más en detalle eso porque estamos hablando de hace 14 años, recién casada, embarazada y arrancas tú con clínica nueva. Bueno, Una mujer echadísima para adelante. fíjate que antes empecé con la clínica, antes de casarme, empecé con la clínica y solo eso era una, dijéramos, una dificultad hasta cierto nivel porque aquí no traían absolutamente ningún material de ortodoncia. Todo lo teníamos que pedir afuera, eran listados inmensos que teníamos que hacer para podernos surtir con todo lo necesario para poder montar tu clínica hasta el último anillo, a la última banda, la última pinza, todo lo necesario para ortodoncia, porque aquí no vendían absolutamente nada. Solo eso, pues ya era una pequeña dificultad, digámoslo así. Y me Luego de imagino bastante dinero. bastante dinero, porque tenías que hacer una inversión lo suficientemente grande para que la compañía también te surtiera lo que tú querías. Entonces, luego de eso, me casé, ¿verdad? Y quedé embarazada. Todo esto en periodo de menos de un año que abrí mi clínica, me casé y quedé embarazada. Ahí empezó mi nuevo reto, el querer ser una profesional, querer ser esposa, madre y tener mi hogar pues funcionando lo mejor posible. ¿Cómo lo lograste? Porque seguramente hay mujeres que están siguiéndonos en Forever Latinas que se hacen esa pregunta y a veces no existe el balance, existe un no balance muy llevadero e inteligente. Bueno, mira, es difícil, te lo digo yo porque me pasó así, todo a la misma vez. Es muy difícil, pero hay que saber dividirse su tiempo. Uno tiene que repartir su tiempo porque somos mujeres y muchas mujeres ahí se han de identificar conmigo porque así nos toca a las latinas o a la mayoría de las latinas. Entonces, me tocó repartir mi tiempo entre ir a la clínica, atender mis pacientes, ir a mi casa a ver mi bebé, regresar a la clínica, luego ver si todo estaba listo para la hora de la comida. En fin, fue un reto bastante grande y lo ha seguido siendo. Gracias a Dios ahora mis hijos están un poquito más grandes, yo descanso un poco más en ese aspecto y el hecho también que mi esposo después se convirtió en un emprendedor que empezó a trabajar desde su casa. Eso a mí me dio un alivio enorme, ¿verdad? Pero siempre he tenido que repartir mi tiempo porque quizás tengo dos prioridades en esta vida, mi profesión porque la amo, pero también mis hijos y mi esposo. Entonces yo no puedo dejar eso a un lado porque es algo que entra dentro de mis satisfacciones y dentro de las cosas que yo quiero para vivir una vida feliz. Y es muy lindo lo que has dicho, porque no se trata necesariamente de escoger, sino de ser inteligente. Y por eso dije, no necesariamente un balance, sino qué tiempo le vas a dedicar a cada una de las áreas sin descuidar la otra, porque es parte de la felicidad. Así que es bien importante. Me gustaría que nos contaras una gran satisfacción que hayas tenido a lo largo de tu carrera. Obviamente el abrir tu clínica seguramente es una, pero si tienes un caso con nombre o con cara o con historia, ¿no lo pudieras compartir? Bueno, mira, varias satisfacciones. El haber estudiado para mí me ha dado varias satisfacciones. Una de ellas es hacer feliz a mis papás, orgullosos de que yo saqué una carrera, de que ellos tanto soñaban que yo sacara una carrera. Segundo, ver la satisfacción de poder hasta cierto punto contribuir en el hogar con monetariamente. Tú sabes, ahora
nosotras las latinas tenemos que hacer algo porque la situación está tan difícil, ¿verdad? Que también uno tiene que trabajar y hasta cierto punto contribuir, ver felices a tus hijos, crecer, que ellos te admiren, es otra satisfacción. Y profesionalmente la satisfacción más grande es cuando un paciente me da las gracias y me dice, gracias doctora por haberme arreglado la sonrisa y por haber cambiado mi vida. Eso para mí es una satisfacción enorme, que me lo dicen, gracias a Dios, muchísimos pacientes. La mayoría de ellos me agradecen, están felices y salen con una sonrisa de oreja a oreja de la clínica. Entonces, para mí, eso es una gran satisfacción. Y de hecho, más adelante en otro programa les prometemos que vamos a hablar ya en concreto de esos consejos prácticos y de cualquier cosa que podamos como profesionales aportarles para su vida personal. Tú que estás allá en tu casa o que tienes tus hijos. Entonces prometemos eso, ¿cierto, Mari? Que en otro programa vamos a darles tips más concretos sobre la carrera de cada una de nosotras. Claro que sí, con todo gusto, Pilar. Yo tengo una pregunta final. Okay. Y tú sigues ejerciendo, eres, como nos dices, esposa, madre, la doctora Marielos Osterude. Y ahora entraste al mundo de las comunicaciones y estás aquí de periodista y de presentadora. ¿Cómo te sientes y cómo ha sido esta experiencia de Forever Latinas? Bueno, para mí esto ha sido espectacular. Yo siempre me pregunté de qué forma yo podía llegar a la gente para poder transmitir algún mensaje importante, algo bonito, algún mensaje lindo, un tipo, una sugerencia o algo que le pueda ayudar a la mujer o a los hombres alrededor del mundo. Y siempre me estuve preguntando cómo lo puedo hacer, cómo puedo hacer llegar yo algún mensaje que de verdad llegue al corazón de la gente. Y quizás mi padre, como fue un orador experto, tenía una excelente oratoria, quizás de observarlo, de verlo, eso me motivó un poco también a mí ahora estar aquí contigo frente a las cámaras y frente a todas nuestras amigas de Forever Latinas, hablando con ellas, porque me siento que he encontrado, por decirlo así, un modo de poder acercarme y poder llegar a ustedes de esta manera. Gracias, Marielos, por compartir con todas nosotras tus experiencias profesionales y esa parte que nos permite conocerte un poco más. Así hemos llegado al final de este episodio y tú ya sabes que tienes una cita con nosotras semana a semana. Aquí te acompañamos hoy Pilar Ortiz y Marielos de Osterude. Y solo déjame decirte una cosita más. Para ti que me estás viendo y tienes dudas de meterte a una carrera, a una profesión, siempre es importante que busques una guía vocacional, que busques algo que tú sientas que seas afín a esa carrera y vence cualquier miedo, cualquier obstáculo, porque todos tenemos obstáculos en la vida, ya sea personales, económicos, lo que sea, pero todo se puede vencer. Y si tú de verdad quieres estudiar y quieres salir adelante, lo puedes hacer. Somos mujeres, somos emprendedoras, somos directas y lo que nos proponemos lo podemos lograr. Así es que igual me despido con todo cariño. Juntas somos Forever Latinas. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Chao.